Hola, en este video vamos a explorar cómo la neuroeducación mejora el aprendizaje y la convivencia escolar. Veremos cómo las estrategias basadas en el neuroaprendizaje y la neurodidáctica pueden ayudarnos a enseñar mejor y crear un ambiente positivo en el aula. La neuroeducación combina pedagogía, psicología y neurociencia para entender cómo aprende el cerebro. Esto nos ayuda a saber qué necesita el cerebro para aprender mejor y cómo evitar que el aprendizaje se bloquee. Cuando un estudiante está estresado, el cerebro no puede aprender bien, ya que el estrés bloquea la atención. Por eso es importante asegurarse de que el estudiante esté emocionalmente calmado antes de comenzar a enseñar. Es importante precisar que dentro de los aportes de la neuropsicología de la educación a la convivencia escolar se enfocan algunos factores que influyen directamente a esta convivencia, que son las emociones, la conducta, la memoria, la atención y el lenguaje. Vamos a revisar 3 de estos aportes. El primero, entender la conducta desde el cerebro. Muchas veces encontramos, y vamos a desarrollarlo por medio de ejemplos, encontramos dentro del aula a niños que constantemente están interrumpiendo las clases y podemos creer que hace parte de su atención, pero realmente es que se le dificultan algunas funciones ejecutivas. Entonces es fundamental que cada vez que veamos una conducta dentro del niño podamos buscar entender qué está pasando dentro de su cerebro. Algo bastante fundamental también es generar empatía. Tenemos que tener claro que nosotros los seres humanos tenemos unas neuronas espejo que vamos a repetir las conductas que están realizando los demás. Y esto va vinculado de la tercera, que es mantener el autocontrol de las emociones. Cuando estamos autocontrolados y cuando tenemos a toda nuestra aula autocontrolada y lejos de esas emociones negativas, vamos a tener un mejor desarrollo de cada uno de esos aprendizajes que estemos impartiendo. Es estos los aportes que precisa la neuropsicología de la educación a la convivencia estudiantil. Ahora vamos a hablar de la neuropsicología del aprendizaje, la neurodidáctica y cuáles son esas estrategias de la neurodidáctica pensadas desde la neuroeducación. Primero tenemos que recordar que la neuropsicología del aprendizaje es ese proceso interno que no podemos ver y que genera nuestro cerebro, donde la conexión de nuestras neuronas se fortalece la sinapsis. La neurodidáctica es ese ejercicio que desde nuestra práctica docente ejercemos para producir el proceso de aprendizaje y todo lo que hablamos anteriormente, que es la neuropsicología del aprendizaje. Ahora, es importante y fundamental que nosotros como docentes podamos identificar cuáles son esos estilos de aprendizaje que tenemos dentro de nuestra aula para saber cuáles son las estrategias precisas que debemos aplicar. Algunas de estas estrategias que están relacionadas con el trabajo colaborativo, donde podemos utilizar a los estudiantes dentro de nuestras clases. Ejemplo, una clase de sociales donde le damos roles, donde ellos tienen que conectar conceptos, donde ellos tienen que armar conceptos, donde ellos tienen que realizar mapas mentales, donde vamos no solamente a buscar que ellos se involucren dentro de la clase, sino que también se optimice su aprendizaje por medio del trabajo colaborativo. Algo también fundamental es el manejo de las emociones. Tenemos que buscar, y ya lo habíamos mencionado anteriormente, cuando nuestro cerebro está bien emocionalmente, está más activo y presto para aprender. Es por eso que antes de comenzar una clase debemos de buscar generar un buen ambiente, buscar controlar cada una de estas emociones. Podemos comenzar con preguntas retadoras, con preguntas que generen emoción de la clase que vamos a dictar, que generen esas expectativas o buscar hacer pausas activas, pausas cortas, es algo también fundamental teniendo en cuenta esos procesos de aprendizaje que nosotros tenemos, esas ondas que nosotros tenemos y esos momentos donde nuestro cerebro está más óptimo, es importante también tener eso en cuenta. Muchas veces las clases son más extensas de lo que nuestro cerebro puede mantenerse concentrado. Es importante dar esas pausas activas dependiendo del entorno, dependiendo de la clase que sea, toda la carga que tenga, buscar darles esas pausas de 15 minutos. Algo también importante y una de las estrategias es trabajar por medio de proyectos, donde también volvemos a lo que hablábamos anteriormente, cada una de estas estrategias están conectadas del trabajo colaborativo, donde vamos a trabajar un proyecto, donde vamos a tener ponentes, donde estos estudiantes se van a encargar de esto. Algo también fundamental y una estrategia didáctica que debemos implementar en
nuestras clases, teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje y buscando implementarlos todos dentro de nuestras explicaciones de nuestras clases, es el aprendizaje multisensorial, donde vamos, por ejemplo, a dar una clase de naturales, vamos a hablar de fotosíntesis, llevamos plantas que ellos puedan tocar, que ellos puedan observar, podemos colocar sonidos acerca de la naturaleza y cada una de estas estrategias van a optimizar el aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. En resumen, la neuroeducación nos ayuda a entender cómo el cerebro aprende, cómo las emociones afectan ese proceso. Al aplicar estas estrategias podemos crear un aula más segura, más motivadora y más efectiva. Transformar la manera de enseñar también transforma la manera de aprender.